existe y está incluso en papeles. O sea, yo tenía un libro donde mostraba el proyecto de comienzo de Estados Unidos, cómo Estados Unidos tenía la idea de irse anexando parte de la región. En la guerra con México se da cuenta que le va a ser muy costoso, tanto en vidas como militarmente, y que además se le puede revertir. Y entonces crean el proyecto de anexamiento a nivel de lo político y lo económico, ya no tanto de lo militar. Y incluso está la declaración que hicieron en 1914, creo, o 10, no recuerdo ahorita, el que en ese entonces era el secretario de Estado de Estados Unidos, que decía de México, pero pensando en toda América Latina, porque para ellos México era toda América Latina, ¿no? Como Trump cuando decía, los peores mexicanos son los de Puerto Rico, porque no trabajan. Entonces, decía que a los jóvenes, a los líderes ambiciosos mexicanos, había que irlos a educar a las universidades de Estados Unidos para que después ellos regresasen a su región y defiendan mejor que nosotros nuestros propios intereses sin haber gastado una sola bala y un solo dólar, decía él, ¿no? Y eso ha sido lo que ha pasado en los últimos décadas en América Latina, que ya tenemos presidentes latinoamericanos y mestizos, o a veces incluso que defienden mejor los intereses que los norteamericanos de ellos, allá. ¿No? Es lo que les decía hace un rato, que el presidente actual de Perú, pues el año pasado promovió la importación de la papa norteamericana y holandesa en el país originario de la papa, y este año va a entrar la importación de la quinoa, ¿no? En el país originario de la papa y de la quinoa. Y yo no lo he escuchado decir que va a hacer una campaña para que aumente la exportación de la quinoa peruana hacia otras partes del mundo, y de que va a haber un plan económico de desarrollo agrario con los agricultores de la papa y la quinoa. No, su argumento es que tiene que haber más competencia y por eso hay que importar quinoa y hay que importar la papa. Eso va contra la lógica, contra cualquier tipo de lógica, porque la potencia mundial hegemónica, Estados Unidos, es el país más proteccionista. Ellos protegen a sus agricultores, y yo lo sé como mexicano, porque cuando México empezó a exportar aguacate a Estados Unidos, a pesar de estar el Tratado de Libre Comercio, le pusieron un impuesto para que el aguacate mexicano estuviese más caro que el aguacate, la palta, porque aquí es palta, que producen en la Florida, ¿no? Entonces, eso ha pasado, es verdad. Hay que reconocer algo, que ellos desde que surgieron tienen proyecto. Desde que surgieron con un proyecto y lo han seguido. Y también Washington tuvo la cualidad de unir 13 colonias. Ellos son una unidad, no eran una nación. Unió 13 colonias y las hizo una potencia manteniendo su unidad. Bolívar, desde que emerge nuestras independencias, tenía la idea de unir las colonias hispanoamericanas y mantenerlas como una unidad que les permitiese defender sus intereses propios. Y desgraciadamente las oligarquías de esa época ellas les interesaba más sostener sus privilegios de clase, y no hacer de la región una potencia cultural, económica, etc. Les interesaba eso, aún sometiendo a la región. O sea, por ejemplo, cuando Bolívar termina la independencia en Bolivia, inmediatamente empiezan las traiciones. Uno de los primeros que lo traiciona es Páez, que Páez va a separar Venezuela de la Gran Colombia y va a fundar lo que hoy es Venezuela. ¿Qué pasa después de que Páez separa Venezuela? Pues que a los 2 años deja la presidencia, se la da a su compadre, otro general, y se va a vivir a Estados Unidos, creo que a Nueva York, con una pensión que le da el gobierno norteamericano ad vitam, de por vida, ¿no? Algo parecido a lo que el general boliviano que hizo el golpe de Estado en Bolivia, pero ahorita está en Estados Unidos con una pensión del gobierno norteamericano. Lo mismo va a pasar con Santander, y lo mismo va a pasar con los generales limeños, que no comprendiendo a Bolívar y la zona del Alto Perú, dividen, porque ellos quieren mantener sus privilegios de clase. El Libertador venía abriendo en cada ciudad colegios, universidades. Aquí fundó Educandas y Ciencias, y fíjense, en una época donde la mujer en Europa todavía no tenía derecho a estudiar, en América, iniciando América el siglo XIX, hay un hombre que está fundando colegios para las mujeres, al mismo nivel
que los colegios para los hombres. Por eso cuando lo quieren acusar de misógino, dice uno, bueno, oye, pues si era ese misógino, ¿por qué fundó tantos colegios para mujeres? En Arequipa fundó otro colegio para mujeres. Aquí fundó una universidad. Y lo que hoy es ¿cómo se llama? Donde está el Museo de Arte Natural, el Paraninfo, esa era una universidad laica, que cuando él se fue, los religiosos le hicieron una política y quitaron al rector y la volvieron otra vez a hacer la universidad religiosa, pero aquí hubo una universidad que él fundó, la Universidad Nacional de Trujillo, que fue la mejor universidad de Perú durante mucho tiempo, la fundó él. Entonces, él tenía un proyecto muy claro, y luego los historiadores ecuatorianos, colombianos y peruanos principalmente, menos los ecuatorianos han sido los que más han mantenido como una objetividad, también incluso historiadores venezolanos, se dedicaron a crear historias sobre él, de que él era un soberbio que quería mucho poder y que en el Perú se peleó contra San Martín y que por eso San Martín se fue y que no sé qué, y que era un mujeriego y le construyeron una imagen que hasta la fecha las generaciones de hoy en día no se la quitan. Y no se la quitan por algo muy sencillo, porque no han estudiado a fondo su vida y obra y su pensamiento, porque era un intelectual profundísimo que sí tenía un proyecto. Mientras que las 13 colonias mantuvieron el proyecto de Washington sólido todo el siglo XIX y el siglo XX, por eso se mantuvieron así, las 34 naciones latinoamericanas no pudimos sostener un proyecto que nos unía y que nos hacía desarrollarnos y crecer. Y ese proyecto tenía dos bases. La educación era una, ¿no? Y la otra era la moral, que no hay que entenderlo una moral religiosa. O sea, él hablaba de la honestidad, las virtudes como que hoy nos hacen tanta falta, nuestros políticos no son honestos, no son sinceros, etc. Ese proyecto está, y todavía se puede acceder a él, está en cartas, ¿no? El doctor David Olivares va a decir mucho que es importante que las nuevas generaciones de latinoamericanos se acerquen al pensamiento del Libertador en esa unidad, porque ahí hay un proyecto social claro, que no hemos todavía valorado. Algunos ya lo han valorado y lo han intentado llevar a cabo, pero todavía no hay como esa conciencia y hacen falta muchas bases para que se solidifique, ¿no? Muchas bases. Pero hay un proyecto claro ahí. Ahora, en ese sentido, aquí hay una de las bases para la unidad del continente. Bueno, y sí que, bueno, ahorita que venga él voy a aclarar otra cosa. La comprensión de América como destino histórico, como base valorable, ha de ser uno de los mayores principios que se deben desarrollar para el auge de la unidad de los hombres del continente. ¿Qué significa como destino histórico? Hasta ahorita, los latinoamericanos nos hemos preocupado poco, aunque sí hay algunos proyectos, por construir una historia en común. Primero, un estudio de nuestra historia en común. O sea, pocos saben, por ejemplo, que O'Higgins admiraba profundamente, y hay una carta de O'Higgins donde dice: el más grande de los libertadores es Simón Bolívar, y dice por qué, ¿no? Pocos saben que O'Higgins muere en Lima, y es uno de los... pocos saben de la relación que había entre Bolívar y Vicente Guerrero, el que culmina la independencia de México. Pocos saben de las relaciones que había entre Bolívar y de las Heras y se me va el nombre del otro general argentino, y que además gracias a esa relación se construye la República de Argentina. Sin esa relación, Argentina ahorita o pertenecería a España o sería una monarquía. No nos han enseñado que entre ellos había vínculos muy profundos y vínculos de ideales. Pocos saben de la relación que hay entre Haití con las independencias de Sudamérica. Casi nadie sabe que las independencias, gracias a Haití, desde Venezuela hasta Bolivia, tenemos independencia, tenemos libertad. Porque Petión el Negro, el libertador, y ¿cómo se llama el otro? Que era presidente, fueron los que armaron la última expedición de Bolívar, con el compromiso de que Bolívar ayudase a erradicar la esclavitud en el continente, que eso lo quería comenzar a hacer cuando llegó a Bolivia, y por eso se le voltearon todos en contra. Y sin Haití no hubiésemos tenido independencia. Y ahorita Haití es el país olvidado de la región, con la peor miseria. Entonces, necesitamos valorarnos como un destino. ¿Cuál es nuestro destino histórico? ¿Cómo surgimos como proyecto?
Ustedes saben cuándo se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pues con la guerra de secesión a mediados del siglo XIX, incluso ya fue en 1870, si no mal recuerdo, y el presidente que la abolió fue Abraham Lincoln y le costó la vida, y una guerra tremenda. Pero la abolición de la esclavitud, además, no garantizó la segregación racial, que esa termina más o menos en la década de los 80, se empieza a tener, y todavía sigue habiendo. Miren, en América Latina, la independencia de México, desde el grito de independencia, se proclama la libertad de todos los esclavos. Igual con Bolívar y Petión el Negro y O'Higgins. Había desde un inicio el proyecto de ningún hombre esclavizado, ningún ser humano esclavizado, de ningún tipo de raza y condición social. O sea, y eso es otra de las cosas que dice el doctor Alfonso Olivares, es humanismo tan profundo. O sea que en la región ya nacemos con una concepción universal de lo humano. Eso no se dio en otras regiones del mundo, donde tuvieron que pasar siglos para que esos reconocimientos se diesen. Y en las constituciones de la región está eso presente. Ahí había un proyecto, ahora, que no se había respetado por muchos, y todavía hasta finales, mediados del siglo XX, en algunas regiones, por ejemplo, todavía. A Evo Morales lo pueden criticar por muchas cosas, pero yo viajé a Bolivia en 2010, y todavía en esa época que comenzaba apenas, uno caminaba por las aceras, y las mamitas se bajaban de la acera cuando uno caminaba. ¿Por qué? Porque la regla era que la chola no podía caminar al lado del mestizo ni del blanco. Cuando pasaba el mestizo tenía que bajarse. Y hay un video en YouTube donde en Santa Cruz una cholita no quiso hacer eso y la bajan a latigazos, ¿no? O sea, eso todavía se siguió dando, efectivamente. Pero en el proyecto de los libertadores estaba ese aspecto. Pero nos han dividido y otra vez vivimos sin proyecto. Pero había entonces América como destino histórico. ¿Cuál es el destino histórico? ¿Con qué proyectos surgimos? ¿Cuáles son las ideas? Y aquí también hay un destino histórico que el doctor David Farris Olivares propone para la América, ¿no? Primero lo propone como el continente de la paz para América Latina, el lugar de la paz. Y es muy interesante que América Latina sea el único lugar del mundo donde hay un tratado, el Tratado de Tlatelolco, que creo que se firmó en la década de los 80s o antes, donde todos los países de América Latina firmaron un tratado donde se comprometían a no crear armas de destrucción masiva como la bomba atómica, ¿no? Entonces, el doctor David Farris Olivares lo propone como el continente de la paz, también como el continente de la sabiduría, del saber. Pero el saber hay que entenderlo en su completud. El saber muchos lo asocian a algo racional. El saber como la unión de la razón y la intuición, de la razón y la emoción, de esa sabiduría completa y compleja que implica el reconocimiento del humano. Y esto tiene también raíces muy profundas. Las deidades más importantes de la América precolombina, todas, son los dioses de la sabiduría. Quetzalcóatl era el dios de la sabiduría, Kukulcán era el dios de la sabiduría, Huiracocha es el dios de la sabiduría. Y uno va a encontrar al saber como la cualidad más valorada en los antiguos americanos. Entonces, allí tenemos varios principios que los voy a ir anotando, ¿no? Un destino histórico que tenemos es el continente de la paz, otro el continente del saber, ¿no? ¿Tocaron? No. No, fue que se movió. Ya. Otro del saber. En realidad hay tres principios que él propone, ¿no? Para todo el mundo, pero que sean emergentes de la América Latina: la tolerancia, la verdad y la paz. La tolerancia como un principio que permita la convivencia intercultural, lo que se ha llamado hoy la pluriculturalidad de muchos pueblos, el reconocimiento de las diferencias, ya sea de etnia, ya sea de credo, etcétera, y la aceptación de esas diferencias, pero además el crear un marco de convivencia con esas diferencias que a todos nos permita desarrollarnos a plenitud, que es un tema complejísimo, es muy fácil decirlo en palabras, porque los seres humanos de esta época todavía tenemos la tendencia a buscar cualquier pretexto para dividirnos y para tratar de segregarnos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar a fondo. Pero la tolerancia es un principio que se puede apreciar como digamos,
como más desarrollada en algunas partes de nuestra región y como un principio latinoamericano. El otro principio es la verdad. La verdad que está asociada al saber, precisamente, a esa sabiduría. La verdad no como la practicaron algunas religiones, que decían yo tengo la verdad absoluta y lo que tú tienes no vale nada, sino la verdad como una manera de existir, que tiene que ver con la sinceridad, con la honestidad, con la transparencia, con el ser auténtico, con el ser pleno, con la investigación profunda sobre la vida y sobre las cosas, que además, si se practica de esa manera, nos evita caer en los prejuicios, en la discriminación, en todos estos procesos que nos segmentan los unos con los otros, ¿no? Y el otro, la paz, ¿no? Que en realidad serían estos tres principios. Pero la paz también es algo bien complejo, porque la paz, venimos de una era en la que se nos enseñó que la paz era estar pasivos. O sea, las personas confunden paz con pasividad. Entonces, ¿cuál es la paz? No, vete a la montaña y aíslate y ahí siente que no... No, la paz implica aprender a convivir con el diferente, con el otro, con el que no es igual a uno. Implica aceptar y trabajar constructivamente con esa diversidad de lo que somos. Implica tener una acción que busque que las diferentes fuerzas que existen en una sociedad se armonicen entre sí y tengan una dirección. La paz implica que tengamos un proyecto en común, un destino histórico en común, que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Entonces, como dice la maestra Marini y el maestro José Miguel en su libro de Educación para el Templo de la Paz, cuando hablan de la paz precisamente, pues la paz es una construcción, una dinámica de construcción que tenemos que estar desarrollando todos los días. O sea, la paz se conquista, no es un estado que se adquiere porque me alejo de la realidad, sino es un estado que se conquista en la realidad, percibiendo mejor la realidad. Entonces ahí tenemos varios principios como destino histórico. Digamos, el Libertador, dentro de esto hablaba de la educación, como parte de nuestro destino histórico, ¿no? Decía moral y luces, ¿no? Aquí podría entrar la moral como principios, no que establezcan una moral rígida y obtusa, sino una moral abierta, comprensiva, ¿no? Muy bien.